Olá, sou o Sensei João Paulo e estou aqui na Espanha, na casa de Shidoshi Jordan, onde continuo realizando treinamentos e recebendo instruções para alcançar a graduação de Shidoshi. Hoje encontro-me aqui com uma pessoa muito querida dentro do Bugei, Sensei Oscar Monsalve, que uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer em 2010 nos encontros internacionais que participei e desde então venho acompanhando todo o desenvolvimento dele dentro do Bugei. Sensei Oscar, muito obrigado pela entrevista. Hola, ¿qué tal, Sensei? O senhor é uma pessoa muito conhecida dentro do Bugei pelos vídeos de lucidez que o senhor desenvolveu, fez durante todos esses anos, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre o tema para a gente? Sí, la verdad es que los vídeos de lucidez surgieron como consecuencia, ¿no?, de una sugerencia de unas conversaciones con Shidoshi Jordan, pues bueno, con la idea de podría ser interesante, ¿no?, aportar a la gente, aportar quizá acercar un poquito del conocimiento y de la sabiduría de tantos años y de tantos siglos acumulada por los Shisen, bueno, con la idea de si estaba resultando tan positivo para mí y para todos los que estamos en ello, en el sentido de pues ayudarnos a comprender la vida, a comprendernos a nosotros mismos, a comprender las situaciones, ¿no? Ese tipo de circunstancias, bueno, surgió en una conversación la idea de, oye, quizá podría ser útil y bonito aportárselo a los demás y quizá pues aportar algo bueno, ¿no?, Sí. a la gente que se cruce, ¿no?, en el camino, ya sea personal o a través de los vídeos. Y de ahí surgió el tema y modestamente creo que es un proyecto muy bonito porque permite pues eso, conectar con lo humano, con las personas que te escuchen y que quizá mejores su vida y pueden llegar a ser mejores padres, mejores hombres, mejores maridos, mejores profesionales, ¿no? Sim, claro. Muitas graças. Muito obrigado pela resposta, senhor. E dentro desse tema de lucidez, o que o senhor teria para sugerir ou para trazer às pessoas que acompanham, né? Vamos dizer assim, a pessoa que está vendo hoje, qual seria a sugestão ou o que você poderia acrescentar sobre o tema para que essas pessoas pudessem buscar compreender mais sobre o tema de lucidez ou Nemboga dentro de nossa escola? Pues es una pregunta interesante y al tiempo también difícil de contestar. Supongo que cada uno tiene su propia búsqueda, ¿no?, su propio camino. Y en última instancia sí que es verdad que los temas son temas universalmente humanos, ¿no? Pues bueno, son temas tan antiguos como el ser humano, ¿no? Y seguramente que se repiten, da igual el siglo en el que estés, se repiten quizá con más intensidad, cuanta más tecnología hay, pero vienen a ser los mismos, ¿no? En última instancia, el camino es de cada uno y la manera en la que puedan aprovechar o acrecentar es de cada uno de ellos, ¿no?, en el sentido de que, en mi opinión, deben complementarlo con otro tipo de conocimientos o con otro tipo de búsquedas que estén alineadas con lo que ellos son y con lo que ellos están. Y por supuesto también, siempre como hacemos en todos los vídeos, invitamos a todo el mundo a que nos envíe sus comentarios, sus sugerencias, y porque nos enriquece a nosotros y podemos quizá ayudarles también a ellos, ¿no? Sim. Muito obrigado, senhor. Além disso, o senhor, além, claro, de uma grande pessoa, uma pessoa muito querida dentro do Bugei, tem uma formação também como filósofo. Então, eu acredito que os estudos de lucidez devam ter contribuído ou devam ter acrescentado algo à sua formação, aquilo que você já trazia como filósofo. O senhor poderia fazer um paralelo, dizer em que se distancia ou se aproxima o Nemboga com a filosofia, com aquilo que o senhor já trouxe da filosofia? Pues yo creo que son estudios complementarios. Lo cierto es que la filosofía hoy en día no deja de ser un estudio académico, un estudio sistematizado, ¿no?, con educación moderna, con todas las ventajas y desventajas que tiene, ¿no? Como en alguna otra ocasión hemos comentado, bueno, la educación moderna ha sido algo muy positivo para el conjunto de la sociedad, ha educado mucho a la gente, ha alfabetizado y ha culturizado mucho a la gente, pero por contra también, por su propia naturaleza interna, no es capaz de llegar a una serie de cuestiones más humanas, más cercanas, que solo se pueden trabajar con una relación de maestro-alumno, ¿no?, con una relación más directa, más experiencial, más vivencial, ¿no? La filosofía yo creo que puede ser algo interesante, una base inicial, porque ves una serie de conocimientos muy importantes, de grandes maestros que han puesto en palabras parte de sus experiencias y de su sabiduría personal. Creo que luego es muy positivo añadir a esa base, Sí. pues estudios de lucidez, el mentorazgo de algún maestro, en fin, una escuela de vida
Y creo que una vez hecho eso, puede ser también muy positivo volver a los grandes autores porque los vas a ver con una luz muy diferente. Los vas a ver ya no solo como conocimientos, digamos, académicos, sino que esas teorías que en principio son solo metafísica, epistemología, ontología, cosas muy cientifistas, entre comillas, las vas a ver a la luz de las experiencias personales, de la vida personal, de los problemas a los que nos enfrentamos cada uno de ellos, y el conjunto va a ser un retornar y un profundizar más en la sabiduría. Muito obrigado pela resposta. Nos últimos dias, né, o senhor pôde acompanhar em alguns dias, né, os ensinamentos que a gente teve aqui na escola com o Shidoshi Jordan, e o Shidoshi comentou sobre um tema muito interessante, né, o positivismo que nós temos no dia de hoje. O senhor poderia fazer um paralelo sobre o positivismo que nós pudemos ter uma aula, né, alguns ensinamentos nos dias anteriores com o Nembogá, con la lucidez, el estudio de lucidez que ya teve? Sí, creo que una de las cosas más interesantes precisamente de los estudios de lucidez es esta, ¿no? Es precisamente el arrojar luz sobre la realidad, ¿no? O sobre cómo uno percibe la realidad, sobre cómo uno mismo está presente en esa realidad, ¿no? Eso no quiere decir que uno adquiera una especie de pensamiento positivo, absurdo entre comillas, ¿no? Uno va a tener más capacidad para ver las cosas tal y como son, para verse a uno mismo tal y como es, para tomar perspectiva sobre uno mismo y sobre las situaciones, ya sea eso positivo o negativo. A veces ver la realidad sin distorsionarla no es un trago fácil y no es absurdamente positivo, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero precisamente por eso es algo muy necesario, ¿no? Y más hoy en día, que como decía antes, es verdad que los problemas son los mismos, porque los humanos somos más o menos los mismos y los pecados capitales eran los mismos hace 2000 años que hoy en día. Pero hoy en día la potencia de la tecnología y la cantidad de información y el bombardeo de información nos confunde mucho más y sobre todo aumenta la potencia de las cosas buenas y de las cosas malas. Entonces, precisamente el poner luz sobre eso y hacernos ver o ayudarnos a ver las cosas tal y como son nos ayuda mucho también, y a no ser víctimas ya sea de un negativismo absurdo o de un positivismo ridículo o ingenuo, ¿no? Sim, claro. Muito obrigado, senhor, pela resposta. Mudando um pouquinho de tema, mas não saindo desse tema de lucidez, o senhor é bastante conhecido, né, e muito valorizado dentro da nossa escola por ser uma pessoa que segue muito bem os preceitos, né, aquilo que preconiza a relação mestre-aluno. O senhor poderia falar um pouco sobre a relação mestre-aluno a partir da experiência que o senhor teve até hoje com esse tipo de tema? E podendo até relacionar o tema de lucidez, se o senhor achar interessante? Yo creo que lo más interesante, a mi modesto entender, de la relación maestro-alumno, sí que es verdad que hemos hablado mucho en la escuela, porque es algo muy importante, ¿no? En muchos vídeos, muchos materiales, muchos trabajos que hemos hecho, y hemos hablado de cómo debe ser una buena relación maestro-alumno, cómo debe ser sana, cómo el rol de cada uno, ¿no? y la manera en la que eso tiene posibilidades y condiciones para funcionar, ¿no? Pero incluso por encima de eso yo quiero destacar lo inestimable de una relación maestro-alumno hoy en día, ¿no? En el sentido de lo gran joya que es, precisamente por la escasez que existe hoy en día, ¿no? Hoy en día las cosas se han racionalizado tanto, se han comercializado tanto, se han vuelto o deshumanizado tanto, que obviamente nos ha aportado mucho bienestar en un sentido, pero también nos ha quitado, ¿no? Mucho de una parte de nosotros, a la que no tenemos hoy en día posibilidad de acceder de ninguna otra manera que no sea a través de una relación maestro-alumno, que además cada vez escasean más. Entonces, cuando uno tiene la suerte y también ha hecho el trabajo para merecer tener la oportunidad de tener una relación de ese tipo, es algo inestimable, porque no hay sitios donde te enseñen a vivir hoy en día, ¿no? A ser, como decíamos antes, mejor hombre, mejor marido, mejor persona, mejor padre, cualquiera que sea tu rol, ¿no? Mejor ser humano en general, ¿no? Entonces, hay muy poco, muy difícil de encontrar, no todo el mundo tiene interés ni tiene por qué invertir tiempo en nosotros, ¿no? Y no se encuentra en ningún sitio, ni siquiera en las grandes universidades, ¿no? Que tan caras son y tantas cosas aportan en otros aspectos, ¿no? Pero es algo que no tiene precio. Además, no tiene precio en el sentido último, ¿no? No tiene precio, o sea, no está en ese nivel, en esa dinámica, ¿no? Entonces, para mí, yo quiero transmitir eso, ¿no? La idea de
que es una joya, ¿no? Y luego, por supuesto, pues sí que invito a la gente a que vea el resto de cosas que siempre hacemos precisamente para tener éxito en ese camino, es a intentar acertar y hacerlo bien para no perder esa joya, ¿no? Sim, muito obrigado. Uma última pergunta para que a gente possa finalizar. Ainda dentro dessa relação mestre-aluno, do tema de dialogar, lucidez, o senhor, como uma pessoa que está sempre tendo a oportunidade de estar junto com Shidoshi Jordan, né, Shidoshi Alfredo Tutti, grandes nomes do Bugei aqui na Europa, poderia contar um pouco de como é ter essa relação mais próxima, e como é estar junto com essas pessoas que são expoentes da nossa escola, do Bugei, em nível mundial? Poderia contar um pouco dessa experiência de estar cada vez más en contacto con esas personas, próximas a esas personas? Pues es una tremenda suerte. Obviamente el estar en contacto con gente en general o bien te enriquece o bien a veces te envilece, ¿no? Porque el contacto, lógicamente, tú das algo y recibes algo, ¿no? Cuando las personas con las que tienes la suerte de estar son personas grandes, eso, claro, el nivel de lo que te enriqueces es mucho más estimulante, mucho más motivante, mucho más gratificante, ¿no? Es increíble pues ver, a veces se dan situaciones, ¿no? Y ver cómo cada uno de estas grandes personas se enfrenta a las situaciones, cuál es su percepción, cómo esa percepción va evolucionando según la situación, cómo va generando unos caminos u otros, ¿no? Cómo la sabiduría bien aplicada acierta en las cosas. Entonces, la manera en la que te enriqueces es muy superior, ¿no? Y como decía antes, es una suerte, porque a veces ni en 1.000.000 de años se podrían explicar una serie de cosas que si no se da una situación, a uno igual ni se le ocurre escribir un material, un libro, una enciclopedia de eso, ¿no? Pero el hecho de que se dé una situación, de que estés en el día a día con eso, que veas los comportamientos, las reacciones, las maneras de afrontar, los posicionamientos, eso, pues bueno, como se dice muchas veces en el refrán, ¿no? Pues vale más una imagen que 1.000 palabras, ¿no? No hay manera, ¿no? Esto es una metáfora similar, ¿no? No habría manera de poder tener la suerte de adquirir esos conocimientos y esos enriquecimientos si no fuera precisamente con un día a día de este tipo, ¿no? Sim, sim. Muito obrigado, Sensei Oscar, por essa entrevista. Foi muito bom falar com o senhor, encontrar o senhor mais uma vez aqui na Espanha. O senhor tenha muito sucesso. Muchas gracias, Sensei. Obrigado.